Tenemos el siguiente ejercicio. Nos dan dos triángulos que nos dicen que son semejantes. Y nos dicen, de nuevo, como en el ejercicio anterior, que lo pueden ver, el orden en el que son semejantes es este de acá. Así uno tiene que saber que el orden es muy importante porque el lado AB tiene que ser proporcional al lado GF, el BC al FE, el CA al EG. ¿Sí? Van en orden los lados en que son proporcionales. ¿Ya? Ahora, otra cosa que yo tengo que saber antes de hacer el ejercicio es que si dos figuras son semejantes, entonces la razón de los lados es igual a la razón de los perímetros. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? De que si yo tengo una figura, bueno, triángulos, y son semejantes, y yo sé que A y A', ¿ya? Y llamémoslo figura 1 y figura 2, yo sé que A dividido en A', si es que esos son los lados proporcionales, va a ser lo mismo que el perímetro 1 dividido el perímetro 2. Y de nuevo en ese orden. ¿Sí? Si ocupo este primero, acá también tengo que... Bueno, si ocupo este lado y este lado, ¿sí? O sea, este primero y este segundo, tiene que ser de nuevo este perímetro y este perímetro, ¿sí? En ese orden. ¿Ya? Y que la razón de las áreas es igual a la razón de los lados, pero al cuadrado. ¿Sí? O sea que, teniendo lo mismo anterior, A dividido en A' es lo mismo que área 1, área 2, pero esto de acá tiene que estar al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que saber de figuras semejantes. Ahora, veamos el problema de acá. Yo sé que AB, como es el primero de ahí, AB es 5. ¿Ya? Y GF, que es este de acá, es 25. ¿Ya? Esa es la razón de los lados. Y como son semejantes, tiene que ser la misma razón para todos los lados, así que basta elegir unos. Y como les dije, el orden es importante, entonces primero hago esos con eso. Y esto, si yo lo simplifico por 5, me da un quinto. Y por lo que les dije acá, la razón de los lados es igual a la razón de los perímetros, entonces los perímetros entre estos dos triángulos tiene que ser 1 partido en 5. Así que esa es verdadera. Asimismo, como 1 partido en 5 es la razón de los lados, si yo lo elevo al cuadrado, bueno, eso es 1 al cuadrado partido en 5 al cuadrado, eso es 1 partido en 25, eso me da la razón de las áreas, así que al tiro, la segunda es correcta. Y la tercera me dice que BAC, o sea el ángulo BAC que sería este de acá, alfa, y el FGE, sería FGE, que sería este de acá, digámosle beta, cumplen esa proporción. Ya. Yo cuando tenga triángulos semejantes, lo único que es entre ellos, bueno, entre sus ángulos, es que los correspondientes son iguales. Por ejemplo, el ángulo, bueno, tengo ABC, GFE, ABC, si esto mide gamma, y GFE, este de acá tiene que medir gamma, y así. Y como este mide beta, este de acá va a tener que medir beta, y como este mide alfa, este de acá tiene que medir alfa. No sé si lo dije bien el orden, vamos viendo. Entonces el ABC, ese mide gamma, y GFE, ese mide gamma. Bien, entonces ahora tengo el BCA, que sería este de acá. Ya a este otro lado tengo el FEG. ¿Ya? Ah, y de hecho, estos dos ángulos tienen que ser iguales, alfa, ¿ya? Por el orden en el que están ahí, porque este sería el, según esto de acá, esto sería CAB, ¿ya? Y este sería el EGF, ¿sí? En ese orden. Entonces, estos lados necesariamente tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque como son semejantes, los ángulos correspondientes son iguales. Así que esto de acá da 1, no 1 partido en 5. Así que esa de ahí es falsa. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C, 1 y 2.